Queridos amigos y camaradas, bienvenidos a una edición más de Desmontando Mitos. Agradecer, por supuesto, a todos los que estáis aquí, a todos los que nos seguís. Recordar siempre lo que os digo de que como una de las primeras murallas contra la censura es indispensable que le deis a suscripción o le deis al like en los vídeos, porque eso nos garantiza que su extensión cuesta más para que los señores de la tijera pues intenten limitarnos, ¿no? Es importante este pequeño gesto que podéis tener. Saludar también al equipo técnico, a Lauro, que está en el equipo técnico. Y nada, comenzar ya directamente. Recordar que en el último programa normal que hicimos antes del especial de la toma de posesión de Putin, le dedicamos el tema a qué es la ideología dominante. Hoy se lo vamos a dedicar, al final del programa, unos minutos a describir un poco qué es el globalismo, ¿no? Globalismo como la actual ideología dominante de las clases poderosas a nivel global, ¿no? Pero bueno, antes vamos a repasar los temas fundamentales de la semana, los que han impactado más y, por supuesto, intentar deconstruirlos para entresacar de lo que los medios oficialistas cuentan, entresacar un poco de la realidad que hay detrás, ¿no? El primero, como podéis ver por la foto de fondo, bueno, lo trataremos después, que es quizás ha sido lo más importante, pero no lo más dramático, que es lo que vamos a tratar primero, ha sido la visita de Vladimir Putin a la República Popular China, ¿no? Esto ocurría casi simultáneamente a un hecho trágico, un hecho dramático que se daba en Eslovaquia, ¿no? Que es el intento de magnicidio, bueno, intento que casi lo consigue, el intento de magnicidio del primer ministro Robert Fico por parte de un pistolero en una localidad a 150 kilómetros de Bratislava, y que el primer ministro recibió 4 disparos, al parecer 2 en el abdomen, y otro en un hombro-brazo, y parece que el cuarto pues debió fallar porque ya debió reaccionar la seguridad del mandatario, ¿no? Vamos, primero voy a contar un poco quién es Robert Fico, ¿no? Actual primer ministro de Eslovaquia, es el tercer mandato que tiene. Él gobernó Eslovaquia entre 2006 y 2010, volvió a hacerlo entre 2012 y 2018 y hace unos meses pues volvió a ganar las elecciones y quizás en el momento más crítico y con unas posturas políticas que indudablemente son las que le han puesto en la diana del pistolero, ¿no? Fico es, bueno, él se autodefine socialdemócrata, realmente él tiene un discurso de nacionalismo de izquierdas, mezclando un fuerte patriotismo con las preocupaciones sociales. Es decir, para nada podríamos tratarle como un conservador o como un liberal o como cualquiera de los que pueblan las élites de la Unión Europea, ¿no? Muy crítico con la presencia militar norteamericana en Europa, identifica perfectamente, tiene un análisis perfecto de lo ocurrido en Ucrania, y culpando al régimen de Kiev del conflicto por sus acciones genocidas en el Donbass desde el año 2014, rechaza en consecuencia cualquier apoyo a Kiev que no sea estrictamente humanitario. Y bueno, es decir, que sus políticas cuentan con una gran popularidad y de hecho, es decir, la victoria en las elecciones ha sido claramente, vamos, sin duda, es decir, sin sombra de que haya podido ser pues una elección ni fraudulenta, ni por casualidad, ni oportunista, ni nada por el estilo. Es decir, la relación y la interacción tanto cultural como histórica entre gran parte de la población de Eslovaquia y el mundo eslavo ruso es muy grande y, lógicamente, una persona que se presenta con este palmarés, pues es fácil que pueda tener ese apoyo popular en Eslovaquia, ¿no? Hay que decir que Fico, desde que llegó al gobierno,
ha recibido todo tipo de críticas y de ataques por parte de las élites políticas europeas. Irrita a Bruselas, especialmente a Ursula von der Leyen, y a todo ese inconsciente colectivo del Occidente, porque interfiere muchas de sus políticas punteras, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que ya hemos comentado del apoyo a Ucrania o promover la agenda verde, que significa pues un paso más en el modelo ecocapitalista, que va a generar unos costes de miles de millones y que países pequeños con cierta dependencia tecnológica o poco desarrollada, pues es una losa que cae sobre ellos, ¿no? También hay que decir que está en contra de la membresía de Ucrania en la OTAN, y además ha asegurado que la iba a vetar, porque eso simplemente nos conduciría a la Tercera Guerra Mundial y vamos, es decir, nada más lejos de las intenciones de Fibro. También decir que se ha enfrentado también a las élites globalistas porque se opone a la versión actual del Tratado de Pandemias que quiera llevar adelante estas élites para hacer que la Organización Mundial de la Salud tenga toda la soberanía sobre el tema de la salud de las poblaciones. Es decir, y esto es teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no es más que una entidad privada, por mucho que autobombo que se dé, es una entidad privada en manos de los grandes, los megacapitalistas de este mundo. Entre ellos, fundamentalmente, el principal financiador es la fundación de Bill Gates y de Melinda Gates, ¿no? Decir también que los partidos políticos eslovacos de oposición están recibiendo todo apoyo de las élites occidentales para derrocar a Fico. Es decir, ya desde hace meses hay una acción clarísima de polarizar la sociedad, de crisparla, buscando, bueno, pues ese derrocamiento. ¿Eso quiere decir que son las que han estado directamente detrás del intento de magnicidio? Pues no lo sabemos. Posiblemente no estaban pensando en eso, pero la consecuencia de sus políticas es que al final hay individuos dispuestos a seguirlas hasta sus últimas consecuencias. Y cuando esa crítica se lleva al punto de que se justifica la eliminación física de un político o de un intelectual o de quien sea, no es de extrañar que luego salga alguien dispuesto a llevar adelante esa acción, ¿no? Si pasamos a la foto 2, podemos ver quién es el asesino. Y digo asesino porque aunque no haya resultado la muerte del mandatario eslovaco, él ya reconoció que su intención era, vamos, que no se arrepiente de nada, era disparar por posiciones políticas. Estamos hablando entonces de un atentado político. No es una persona que tenga sus facultades mentales mermadas, así se ha reconocido. Él mismo asume lo que ha hecho. ¿Y quién es este personaje? Pues es un escritor fracasado de 71 años, militante o afiliado a un partido que se denomina Eslovaquia Progresista. Él se denomina un hombre de izquierda, de lo que es esta izquierda europea, ¿no? Cuya líder de este partido, que es la señora Zuzana Kaputova, ha abogado permanentemente por el apoyo incondicional a Ucrania e incluso la transferencia de armas, etcétera, etcétera. Es decir, que está en el ala más radical de implicar a toda Europa en la guerra, ¿no? Hay que señalar también que este señor pues, ha participado en actividades en favor de Ucrania. Hay imágenes donde se le ve gritando Slava Ucraina. Se comenta, yo esto no lo he podido contrastar porque la prensa en eslovaco es difícil de leer, pero parece ser que su mujer es ucraniana. Él trabajó en una compañía de seguridad privada, con lo cual ha podido tener contacto con servicios de inteligencia. De hecho, el arma que tenía con la cual realiza los disparos estaba legalizada, no era un arma ilegal. Hay que decir que
este señor, de alguna forma, ha sido inducido a cometer este crimen en esa atmósfera que antes comentábamos. Se presentó solo, se infiltró entre el público, y bueno, las imágenes creo que las habéis visto todo y las podemos ver en este vídeo, las podemos repetir. Si el compañero Lauro nos pone el vídeo. Útočníka spacifikovali a premiéra previezli pravdepodobne do nemocnice Agel Handlová. Algunos hablan de un error en la seguridad. Algunos hablan de un error en la seguridad. Bueno, cualquiera que haya estado en Eslovaquia, yo he estado 2 veces, sabrá o habrá podido comprobar que aquel es un país muy tranquilo, un país donde este tipo de actos no se conocen, donde además no entra en la cabeza que algo así pueda ocurrir. Con lo cual es verdad que, digamos, la relajación en el tema de seguridad, pues puede ser una razón por que haya agravado, ¿no?, el intento de atentado. A lo mejor si Fico hubiera llevado un chaleco antibalas, o hubiera estado protegido de otra forma, o pues a lo mejor se hubiera podido evitar, ¿no? Pero esto es muy difícil, en un país como Bratislava. Ahora seguramente se tomarán medidas mucho más duras, ¿no? Pero ya ha pasado, ¿no? Hay que decir que el ambiente que se ha creado en Eslovaquia posterior pues ha elevado todavía mucho más la crispación, hasta el punto que el ministro de Interior eslovaco, Mateusz Kuszczak, advirtió: estamos casi al borde de una guerra civil. Hoy se están haciendo comentarios tan odiosos en las redes sociales, así que por favor paremos esto inmediatamente. Es decir, a pesar de esto, en las redes sociales se sigue alentando la crispación, se sigue alentando, incluso mofándose de la situación hospitalaria del propio Fico, y esto nos da idea de, bueno, pues, de cómo actúan ciertos elementos políticos, ¿no? Esta guerra civil está siendo impulsada por los medios occidentales. Así se ha declarado en algunos medios eslovacos. Y es verdad, desde el primer momento que se tienen noticias del atentado, empezamos a ver, tanto en la prensa española como en la prensa occidental, una especie de justificación del mismo por las posiciones políticas de Fico. Como si aquí el que se salga de las ideas políticas dominantes puede caer bajo la diana de un lobo solitario loco, o una campaña mediática terrorífica, o una revuelta, ¿no?, como hemos comprobado ya en otros países y en otros momentos. Ejemplo de este discurso mediático. Bueno, pues, por ejemplo, el diario español El Mundo, que publicó la noticia como: Robert Fico es el martillo y liberal eslovaco contra los valores comunitarios. Ponemos la foto de la noticia. La foto 3. Esa, ahí lo tenemos. Diario El Mundo, que, como veis, es uno de los principales diarios españoles, ¿no? Es decir, el tema no es que un pistolero haya intentado asesinar a un primer ministro elegido democráticamente. Aquí, es decir, lo que se resalta es que es un duro antiliberal eslovaco que va contra los valores comunitarios. ¿Cuáles son los valores comunitarios? ¿Cuáles son esos valores europeos de siempre? O sea, los valores comunitarios debe ser que un pistolero vaya y le pegue 4 tiros al primer ministro. Eso deben ser los valores comunitarios, ¿no?, para el diario El Mundo. Bueno, infamias como esta se han repetido en la prensa todos estos días. Se han limitado a acusar a Fico de que es un prorruso, que es un infiltrado en la Unión Europea, es decir, que va contra los valores. Ahí lo tenemos. Diario ABC, ¿no? Bueno, también uno de los diarios principales de la prensa española, ¿no? Robert Fico, un prorruso infiltrado en la Unión Europea y en la OTAN. O sea, no es un político que tenga sus ideas propias, es un infiltrado. Es un enemigo. Ese es el mensaje que se está lanzando a un sector de la población en Eslovaquia. Claro, en ese sector de la población hay
elementos que pueden estar dirigidos o elementos descontrolados porque por situación mental o lo que sea, pues están dispuestos a hacer cualquier cosa. Bien, pues esta es la instrucción, el señalamiento para que el pistolero de turno, para que el terrorista actúe. No debe llevarse a engaño. Y además es un aviso a otros líderes europeos que no están dentro de la línea oficialista. Por ejemplo, Alexander Vučić en Serbia, ¿no? También catalogado como un populista prorruso, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro señalado. O a Víctor Orbán, lo conocemos por sus posiciones anti-Bruselas, ¿no? Es decir, otro que también queda señalado, ¿no? Sobre todos ellos ahora pende la amenaza de si esto no ha sido un hecho aislado, es decir, pues que pueden ser víctimas de acciones de este tipo o de cualquier otro tipo que busque su derrocamiento, ¿no? Quizás aquí podamos entrar a especular un poco más si esto se repitiera, si esto queda un hecho aislado, podemos decir que ha sido provocado precisamente por todo este ambiente mediático creado por los grandes medios oficialistas, los que siguen a pie juntillas las consignas de la OTAN y de Bruselas, es decir, con lo cual dejan de ser medios periodísticos, dejan de ser medios de comunicación, ni siquiera son de desinformación, son simplemente el aparato de complicidad del pistolerismo y de la algarada y del intento de golpe de Estado para derrocar a líderes democráticamente elegidos. Esto es lo que es la prensa occidental. Bueno, no le demos más vuelta, solo hace falta ver los ejemplos que hemos puesto ahora mismo con este suceso, ¿no? Es esto, es esto. Y claro, cuando las poblaciones ante eso contestan y reaccionan, entonces lo que se busca es, y se intentan informar por otros medios, lo que se busca es censurar esos otros medios. Con leyes sobre desinformación, con leyes de censura, con leyes digitales que hacen mucho más difícil el trabajo de canales como este y como otros muchos que hay, donde de alguna forma pues, la gente intenta conocer un poco las claves que pueden explicar todos estos terribles acontecimientos. Y la pregunta final que os comentaba. Si esto no es un hecho aislado, si se siguen produciendo situaciones similares, ¿estaríamos quizás ante una operación Gladio 2.0? ¿Y qué era la operación Gladio? Mira alguno. Pues en los años 60, 70, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se crea la OTAN, se empezó a organizar una especie de ejército secreto de células durmientes a lo largo de toda Europa occidental, que teóricamente deberían actuar en la retaguardia soviética si en algún momento hubiera una invasión del Pacto de Varsovia sobre la Europa occidental. Estas células durmientes estuvieron ahí y empezaron a ser utilizadas para cometer actos terroristas en Europa occidental de falsa bandera. Cuando se quería, por ejemplo, impedir que algún partido comunista pudiera ganar unas elecciones, esto ha pasado en Italia, ha pasado en Francia, pues se organizaban operaciones terroristas en las cuales pues, se les pudiera acusar de estar implicados o de tener coherencia ideológica con esas organizaciones terroristas, etc. Cuando se descubrió, sobre todo en un proceso famosísimo como en Italia, que todos estos elementos eran precisamente manejados por la red Gladio, es decir, por la OTAN. ¿Estaríamos de nuevo ahora ante la posibilidad de que la CIA y el MI6 británico hayan vuelto a reactivar una especie de red Gladio para ir eliminando a aquellos elementos díscolos y contrarios al discurso dominante? Esta es la gran pregunta, ¿no? Sigue habiendo células mediáticas, o sea, células durmientes al servicio de la OTAN, manejadas por la OTAN, y controladas por los servicios de inteligencia occidentales. Bueno, pues el objetivo puede ser crear el caos, en el cual estos actos terroristas puedan achacarse de unos a otros y así elevar la tensión y elevar el nivel de escalada del conflicto de la OTAN con Rusia. Imaginemos, por ejemplo, que este intento de magnicidio hubiese sido
posible achacarlo, que así se intentó en los primeros momentos, a un elemento prorruso, nacionalista, ultranacionalista y demás. Es decir, pues estaríamos ahora mismo hablando de que Rusia ya está atentando dentro de las fronteras de la OTAN, dentro de la Unión Europea. Cosa que ya, curiosamente, había sido anunciado por los medios de comunicación occidentales y algunos dirigentes políticos, que Rusia estaba preparando atentados y sabotajes en la Europa occidental. Como uno no cree en las casualidades y uno sigue el discurso de cómo se van sucediendo las cosas, el relato, la construcción de ese relato, pues yo no puedo separar lo que nos han estado diciendo esos medios sobre posibles intentos de atentados y sabotajes en zonas en territorio de la Unión Europea y de la OTAN, de lo que luego va ocurriendo. Y más cuando a los pocos minutos de sufrirse el atentado, la prensa occidental empieza a decir que era un ultranacionalista prorruso. Luego, claro, ante la evidencia, porque el pistolero ha sido detenido, pues ya, y claro, ya no queda más remedio que aceptar que, bueno, pues que es un lobo solitario. Vamos, que es un loco, como tantas y tantos atentados terroristas que ha habido en la Europa occidental, ¿no? Un loco. En fin, iremos viendo cómo van desarrollándose las investigaciones y si aparecen nuevos datos sobre, fundamentalmente sobre la relación que este hombre podía tener con esas organizaciones ONGs pro-ucranianas, pro-Kiev, que existen en Eslovaquia y en otros muchos países de Europa. La segunda noticia que vamos a tratar, posiblemente la de mayor impacto político y geopolítico de la semana, es la que adorna el fondo de este programa hoy, que es la visita de Vladimir Putin a la República Popular China. Aquí también hay que hacer un análisis de los gestos, de cómo se produce, porque son muy importantes y denotan mucho más de lo que puedan hacer los análisis esos, entre comillas, que toda esa banda de torpes de los medios occidentales sueltan, o las declaraciones de políticos occidentales, ¿no? Lo primero a señalar, esta es la primera visita de Estado de Putin una vez que ha tomado posesión de su gobierno. Luego es significativo. Segundo, que si comparamos la recepción que ha tenido Putin en China con la recepción que han tenido recientemente Olaf Scholz o el señor Blinken, el secretario de Estado norteamericano, en China, la diferencia es abismal. No tiene nada que ver. Y esa diferencia denota algo. Es lo que llamamos la política de gestos. Hay mensajes que no hace falta que sean verbales, que sean, digamos, escritos, que sean entendibles en un lenguaje, porque por encima de eso está el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de las imágenes, que también nos dicen mucho, ¿no? Y, bueno, pues tras ver esto, no es de extrañar las palabras del Financial Times cuando dice que las sólidas relaciones entre Rusia y China demuestran que esto no es en modo alguno un matrimonio de conveniencia, porque aquí se les llenó la boca en Occidente a decir que, bueno, que esto de una forma no es realmente, no son países que sean amigos, sino que es una forma, bueno, de matrimonio de conveniencia, donde a China le interesaban unas cosas, a Putin otras, y por lo tanto esto, bueno, duraría hasta que se acabara un poco la conflictividad y ya está. Creo que basta ver imágenes para entender de que esto no es un matrimonio de conveniencia, que esto va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, veamos las imágenes de la recepción, y si alguno quiere puede ir a la hemeroteca y buscar las imágenes en YouTube de la recepción al señor Scholz, que le recibió un teniente de alcalde, uno de los tenientes de alcalde de Beijing, es decir, un concejal, o al señor Blinken, que tampoco había nadie allí para recibirle de cierta importancia, había un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, es que, y ahora comprobemos cómo se recibe a Putin en Beijing. Con las imágenes, dale un poco las imágenes que veamos, que captemos, ¿no? Que captemos la escenografía, las banderas, la solemnidad,
de cómo se recibe a unos y a otros. Y esto, sobre todo también en el mundo oriental, expresa muchas cosas. Es una forma de lenguaje. Es decir, como ya repetimos en algún otro programa, en Occidente prácticamente se ha perdido toda solemnidad, pues a lo mejor no se le da excesiva importancia, ¿no? Les puede parecer a lo mejor demasiado suntuoso, demasiado rimbombante, pero todo eso tiene un significado. Si Xi Jinping recibe a Putin en la calle, esperándole, no en un despacho como recibe a Blinken, dando paseos y diciendo cuándo se va este tío, cuándo se va este hombre. Con Xi Jinping estaba todo el gobierno. A Blinken y a Sol lo recibió Xi Jinping en un ratito y se acabó. Aquí estaba todo el gobierno chino. Esto tiene que ser entendido. Esto es un mensaje. Posteriormente, como es preceptivo en las visitas de Estado, sobre todo cuando quien viene es un gobernante amigo, podemos ver el tema de la interpretación del himno de la Federación Rusa. Claro, es que el gobierno chino es muy grande, ¿no? Entonces, tardan en dar los saludos. O saber también la Guardia de Honor. Estos son los funcionarios rusos que acompañan a Putin. El ministro Lavrov. Estaba también Sergei Shoigu, el depurado, según algunos medios occidentales y algunos analistas de nómina, el depurado Sergei Shoigu. Es decir, como se ve, es una cumbre al más alto nivel. Y ahora diré, ¿por qué? Bueno, pues porque se han tratado un montón de temas, algunos son públicos, por ejemplo, de información, por ejemplo, más de 80 proyectos por valor de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Por ejemplo, la confirmación de que el 90% de los pagos que se realizan de intercambios comerciales entre China y Rusia se realiza o en yuanes o en rublos. Por ejemplo, la firma de 10 documentos bilaterales sobre multitud de cosas. Entre otras, por ejemplo, la cooperación espacial para una base permanente en la Luna, en la cual posiblemente la fuente energética de esa base sea una central nuclear, un reactor nuclear que están desarrollando Rusia y que se acoplaría a esa base conjunta, ¿no? También decir que muy importante, es decir, se comprometen a continuar fortaleciendo la asociación estratégica. Es decir, no estamos hablando de una simple acuerdo de Estado o de política bilateral. Es decir, aquí hay algo más que las cuestiones comerciales, económicas o diplomáticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reactivar no, y acelerar la construcción, la finalización de la construcción de un oleoducto gigantesco, el Power of Siberia 2, que garantizará el suministro de gas ruso a China, ¿no? Más que duplicando las exportaciones que actualmente tiene, ¿no? Muy importante en las declaraciones de Putin, por ejemplo, la perspectiva, el proyecto final que lleva a esta alianza estratégica. Dice Putin allí en la rueda de prensa haciendo balance de la visita: es necesario fortalecer un mundo multipolar que se está formando, el mundo multipolar que se está formando. Es importante que aquellos que tratan de mantener su monopolio en la toma de decisiones sobre todas las cuestiones entiendan que les corresponde hacer que este proceso sea pacífico,
libre de conflictos y que todos busquemos compromisos en soluciones bastante complejas que enfrentamos. Es decir, vamos al mundo multipolar y avisa a aquellos que quieren imponer sus decisiones a todo el mundo, que dejen de hacerlo y busquemos entre todos un proceso pacífico y libre de conflictos. Si eso no es así, el conflicto se dará. Es toda una declaración de principios para que quieran entender, ¿no? Es decir, el orden unipolar está ahora mismo desafiado por una serie de alianzas estratégicas, en la cual, lógicamente, la más importante en estos momentos es la que tienen entre China y Rusia. Ha habido acuerdos militares, es decir, de alguna forma van a seguir produciendo la confianza mutua y la integración en el ámbito militar, dice la declaración que han firmado. Así como ampliando el alcance de los ejercicios conjuntos y entrenamiento en combate. Las partes prevén fortalecer constantemente la capacidad de respuesta conjunta frente a los diversos desafíos y amenazas. Es decir, dependiendo de qué desafío y amenaza sea, habrá respuesta conjunta. Todavía no es una alianza militar, pero casi. Es decir, posiblemente sea mucho más de lo que la propia declaración sostiene, ¿no? También decir que van a continuar ahondando en el proceso de desglobalización. Ya hemos comentado que es un proceso que comenzó además ya en 2014, ¿no? Lo hemos comentado con el tema del que el 90% de las transacciones comerciales ya se realizan en monedas nacionales. Bueno, pues además podemos decir que los depósitos en yuanes rusos en Rusia ascendieron ya a 68.700 millones de dólares el año pasado. Es decir, superando a las reservas de divisas estadounidenses. Esto sí que es otro dato, otra señal, porque estos datos, estas señales, estos gestos son los que ayudan a comprender. Finalmente, que van a intentar crear un sistema para enfrentar las sanciones económicas que pone Estados Unidos tanto a Rusia como a China. Sanciones económicas, aranceles, bloqueos y demás. Y aquí es seguro, aunque no ha aparecido en la declaración formal, no ha aparecido, pero es seguro que se ha hablado porque esto va a surgir en la próxima reunión, próxima cumbre de los BRICS, donde van a estar todos presentes, los BRICS ampliados. Por primera vez serán 10 países. Y posiblemente sea la puesta en funcionamiento del sistema UNIT. El sistema UNIT, que es una especie de ecosistema monetario descentralizado, elaborado entre otros por el economista ruso Sergei Glasiev, por Alexander Subotin, y es un sistema de compensación para el intercambio de los intercambios comerciales, el pago de las facturas de importación y exportación entre los países del BRICS y otros que permita tener dos cosas, un precio justo en el intercambio y, sobre todo, muy importante, permita soslayar la dependencia del dólar. Con lo cual, el proceso de desdolarización subirá, tendrá otra aceleración más en estos próximos meses. Hay que decir que esto llevaría a la creación de una bolsa euroasiática, que ya no dependa tanto de la bolsa de Nueva York o de la bolsa de Londres, de la Citi, y también la creación de una moneda para el intercambio comercial que estaría respaldada en un 40% en oro físico y en un 60% por las actuales monedas del BRICS, es decir, pues, la rupia india, el yuan, el rublo, etc. Esto sí que puede representar un gravísimo peligro para dominio, para la hegemonía del dólar en la economía internacional. Recordar que, aparte de China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, tenemos otros países también muy importantes en el tema de los intercambios comerciales internacionales. Estamos hablando de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Y esto va a tener esa importancia.
añadir un poco más de solemnidad para que veamos un poco más de lo que ha significado esta visita, creo que hay algunas imágenes más que yo creo que son interesantes observar. Es lo que os comentaba antes, que es poner el himno del país del estadista que le visita, lo cual es otro gran gesto. Vienen también los cañonazos de honor. Posterior a esto, en lugar también el desfile de las tropas del Ejército de la República Popular, formadas para el evento. Pues nada que ver con la visita ni de Pedro Sánchez, ni de Scholz, ni de Blinken, ni de ninguno de estos que ha ido por allí a China a intentar torcerle el brazo a Xi Jinping y que al final tenga que adoptar las medidas políticas que ellos quieren, ¿no? Y aquí quería hacer un último comentario, que es el siguiente. Muchos piensan que, hemos dicho del matrimonio de conveniencia, que, bueno, que realmente esto es echar a Rusia en brazos de China, y que ahora Rusia depende de China. Bueno, hay que decir que China también depende de Rusia muchísimo. Es algo simbiótico. Los dos se necesitan. Y hay una razón muy sencilla, porque Rusia es la retaguardia estratégica de China. China ahora mismo sabe que puede enfrentar cualquier agresión occidental porque tiene 4.300 kilómetros de fronteras seguras, que son las que dan a Rusia. Es decir, y eso para China es fundamental. Por eso no hay ningún peligro de que nadie vaya a poder romper esta alianza estratégica. Si a eso se le suma, por ejemplo, que a lo largo de esa frontera están apareciendo cada día más fábricas a 50% de capital de cada uno de los dos países que producen para los dos países, claro, es muy difícil pensar que vaya a ir por allí un funcionario norteamericano a imponerle a Xi Jinping que rompa con su aliado, que le garantiza la estabilidad de las fronteras terrestres y que además tiene con él una interacción comercial que permite que China disponga de toda la energía necesaria para su inmensa economía. Con lo cual, pierdan toda esperanza. Esta alianza estratégica ha venido para quedarse y posiblemente para conservarse a lo largo de toda una fase histórica que puede comenzar con la creación de ese nuevo orden multipolar, de ese nuevo orden mundial multipolar. Y mientras esa fase histórica continúe y se desarrolle en la historia, esta alianza va a permanecer. Luego, la historia, ya lo sabemos, con los siglos da muchas vueltas. No sabemos qué pasará dentro de 100 años, 150 o 200 años. No estaremos aquí. Es decir, pero, desde luego, si ese orden multipolar se logra imponer a nivel global, esta alianza durará décadas, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es una alianza win to win, es decir, ganar, ganar. Los dos ganan y mientras los dos ganen nadie va a romper la baraja. No tiene ningún sentido. Sería de mal jugador. Así que olvídense, señores de la OTAN, señores orientales, señor Biden y demás, de que van a poder romper esta alianza. Vamos a un otro tema que también ha surgido en estos días, ¿no? Ponemos la foto 5 y así lo vemos. ¿Qué es esto? Esto es Tbilisi, Georgia. Ese país del Cáucaso que lleva desde hace semanas envuelto una especie de revolución de color alimentada desde la Unión Europea y la OTAN. De hecho, bueno, solo hay que ver la fotografía que os expongo,
esa bandera europea, que no es que sea única. Quien quiera ver las imágenes, están esas manifestaciones llenas de banderas europeas. También vemos la bandera de Estonia, un país democrático donde los haya, con toda la ironía del mundo lo digo. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que las elecciones las ganó el partido Sueño Georgiano. Y estas elecciones parlamentarias, con una mayoría absoluta en la Cámara, en el Congreso, en la Asamblea o Parlamento, no sé cómo se lo llama en Georgia, con el 65% de los escaños, intenta aprobar, ya la ha aprobado, una ley de agentes extranjeros. ¿Qué es la ley de agentes extranjeros? Es una ley que existe en Rusia, por ejemplo, en la cual no se permite presentarse a las elecciones ni hacer actividades a partidos políticos, entidades, ONGs, asociaciones o medios de comunicación que estén financiados del extranjero. ¿Por qué? Porque, lógicamente, toda su línea editorial, propuestas políticas, programa y actividades van a estar supeditadas a los financiadores extranjeros. Esto es lógico, ¿verdad? Tan lógico como que los Estados Unidos de América tienen su propia ley de agentes extranjeros. Amigo. Pero Estados Unidos la quiere para sí, pero pone el grito en el cielo, llamando autoritario, autócrata o lo que quiera a cualquier otro gobierno que intente proteger su soberanía nacional, impidiendo que agentes extranjeros, que ya sabemos generalmente quiénes son, esos agentes extranjeros, interferir en los procesos políticos o sociales o económicos dentro de un país. Y que incluso afectan a la seguridad nacional. Y entonces, cuando el Parlamento de Georgia ha ido a aprobar, discutir, debatir y aprobar esta ley, pues le han montado en la calle el folclore. El folclore que esta gente suele montar. Es decir, montar un movimiento subversivo, pagado. Se calcula que en Georgia hay como 20.000 activistas pagados por estas ONGs y entidades extranjeras, con tal de someter al gobierno y someter al país a directrices extranjeras. ¿Y qué directrices extranjeras son? Pues veamos las banderas norteamericanas y europeas. La OTAN, eso es, la OTAN. Y tienen tal descaro estos personajes, esta pandilla de sinvergüenzas, tiene tal descaro que los ministros exteriores de Islandia, de Letonia y de Estonia se fueron allí con los manifestantes, como en el Maidán ucraniano de 2014, a apoyar la acción subversiva de estas manifestaciones, que ellos llaman pacíficas, pero que también están las imágenes, las podríamos haber traído, las imágenes de cómo han intentado asaltar el Parlamento en varias ocasiones con una violencia inusitada. De hecho, hay detenidos, hay heridos, hay policías heridos, es decir, han estado promoviendo la violencia, que es lo que la Unión Europea y la OTAN promueven en todos los sitios que van, la violencia, el terror, el golpe de Estado, la subversión, y a lo mejor hasta el magnicidio. Bien, pues esta fotografía, por ejemplo, ahí se ve al fondo la tribuna de los manifestantes, ahí están estos tres elementos, estos tres ministros de Asuntos Exteriores, apoyando la acción de los manifestantes. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, en unas manifestaciones contra Macron de los chalecos amarillos, apareciera por allí el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, y el ministro de Exteriores bielorruso? ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Qué estarían ladrando esos medios de comunicación que hemos citado antes? ¿Qué estarían diciendo? Estarían llevándose las manos a la cabeza, porque esto no puede consentirse. No puede consentirse. Bien, para evitar todo esto es por lo que se quiere aprobar esa ley de agentes extranjeros, que también otros países como Turquía o Kirguistán ya tienen, que Kirguistán ya la tiene aprobada y Turquía quiere aprobar otra ley de agentes extranjeros. Lógico y normal. Aquel país que quiera preservar su soberanía y evitar la injerencia extranjera de los de siempre, de los sospechosos habituales, tiene que tener una ley de este tipo para bloquear esa acción en la cual, a través del dinero, el soborno, la coacción o el chantaje, busca desestabilizar gobiernos, regímenes y países enteros. Porque el problema, ¿cuál es? Pues que el nuevo gobierno georgiano no es antirruso, no se viene
a enviar armas a Ucrania, no sigue las directrices de la OTAN. ¿Hay conflictos? Sí, porque la presidenta de Georgia, que fue elegida en 2018, unas elecciones también que podíamos hablar mucho, ¿no? Pero esta sí es prooccidental y pro-OTAN. Vamos, ¿qué voy a decir? Bastan unos datos. La señora Salomé Zourabichvili, nacida en Francia, fue embajadora francesa en Georgia. Se convirtió en presidente de Georgia, aunque vivió la mayor parte de su vida en Francia, donde hemos dicho que había nacido. Fue entrenada por Brzezinski mientras estaba en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, donde estudió. Y en 1992 fue nombrada primera secretaria en la misión permanente de Francia ante la OTAN en Bruselas. Antes de ser representante permanente de Francia ante la Unión Europea Occidental, también en Bruselas, hasta el año 96. O sea, esta señora es la presidenta de Georgia. O sea, una agente, una funcionaria de la OTAN, formada por el señor Brzezinski, formada en los Estados Unidos. Y esta es la presidenta de Georgia. Si a los georgianos les queda un mínimo de patriotismo y de dignidad nacional, tienen que echar a este personaje lo antes posible. Vamos, en las elecciones inmediatas, que me parece que son este año o a principio del que viene, tienen que echarla. Porque ella es el puntal, el puñal de la OTAN en la soberanía ucraniana. De esto no van a decir nada los medios occidentales. ¿Qué es lo que van a leer ustedes? Pues lo que van a leer es que el nuevo gobierno prorruso georgiano ha radicalizado la sociedad, la ha polarizado e intenta aprobar una ley de agentes extranjeros para cortar la libertad de expresión y evitar la libertad política. Eso es lo que van a decir. No le van a dar ninguno de estos datos. Ni le van a enseñar imágenes descaradas como esta, con la bandita de Estonia. Una Estonia, por ejemplo, que acaba de aprobar una ley que permite el uso de los activos congelados rusos robados a Rusia para ayuda a Ucrania, o una Estonia que ha prohibido la enseñanza del ruso a los niños de una localidad que se llama Narva, en el cual el 90% de los habitantes son rusos. O, por ejemplo, que Estonia es una de las 3 repúblicas bálticas que son un auténtico lavadero de dinero del crimen organizado de todo el mundo. Lavando más dinero que el propio presupuesto del Estado en varias veces. Eso es lo que son las repúblicas bálticas. Gobiernos vasallos de la OTAN al servicio de los más oscuros intereses y lavadero de dinero del crimen organizado, del narcotráfico, de la venta de armas, del trato de personas. A eso es a lo que se dedican. Y eso, a esto es a lo que se dedican también, a ir a desestabilizar otros países. Esto tampoco se lo van a contar los medios oficialistas. En fin, finalmente, tenía alguna cosita más, pero no va a dar tiempo. Y quería continuar un poco con el tema que tocaba esta semana. Estuvimos hablando en un programa anterior sobre la ideología dominante, ¿no? Y por resumir un poco lo que allí dijimos, ¿no? La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Hoy quería, bueno, pues dar algunos rasgos de cuál es esa ideología dominante, a la que de forma casi general se la está llamando globalismo. Bien, hay que decir que, como toda ideología, juega el papel de superestructura para legitimar el propio sistema de dominio de la clase dominante. Esto es decir, se trata de, bueno, pues montar un gran discurso, un gran aparato conceptual, un gran velo que permita que la sociedad, la opinión pública, crea que el mundo va por un sitio cuando la realidad profunda que no se le enseña, que se le oculta con esa ideología, va por otro, ¿no? Es decir, la clase dominante se expresa a través de estas herramientas, que son herramientas no democráticas. ¿Y por qué no son no democráticas? Porque en la lucha política, que es lo que votan los ciudadanos,
lo que se pone en juego es precisamente esa superestructura ideológica que llamamos globalismo. Pero lo que está haciendo es esconder cuál es el juego real, que son los intereses de esa clase dominante. ¿Y esa dónde se decide? ¿Dónde toma decisiones la clase dominante? Pues la toma en una serie de organismos más o menos oscuros. Han ido cambiando algunas veces con el tiempo. ¿Dónde se reúnen? ¿Quiénes? Pues aquellos que dominan los grandes consorcios internacionales de la Big Pharma, la Big Tech, las tecnológicas, los grandes consorcios financieros, fondos de inversión, la gran banca, el complejo militar industrial, la Big Media. Es decir, todo ese conglomerado, toda esa infraestructura que permite a la clase dominante extraer las plusvalías que le aseguran su dominio social, su dominio cultural, su dominio militar, en definitiva, el poder. Porque esto de lo que se trata, de poder. Esas entidades, esos clubs, esos, bueno, pues tienen a veces nombres que habréis oído, por ejemplo, Bilderberg, o el Foro Económico Mundial, aunque esto es un poco más teatral, porque se invita ahí a personajes, no se sabe, que a veces parece que, aunque son políticos o expertos de algo, más bien parecen sacados de algún tipo de compañía folclórica. Está, por ejemplo, el Grupo de los 30. Esto es muy interesante, el Grupo de los 30, del que se suele hablar bastante poco, ¿no? ¿Qué es el Grupo de los 30? Bueno, pues fue fundado en 1978 por la Fundación Rockefeller. Ya no suena, la clase dominante. La Fundación Rockefeller, que es la que financia y organizó esto, pues lo que hizo fue reunir ¿a quién? A presidentes de bancos centrales, a presidentes de bancos, de los grandes bancos financieros mundiales, a reputados economistas que van a defender las líneas oficialistas del modelo neoliberal, a los grandes empresarios y grandes gestores de fondos como BlackRock, ¿no? Es decir, los que manejan realmente el dinero, es decir, los que realmente tienen el poder y los que realmente mandan sobre aquellos que nos suelen contar el relato que justifican con esa ideología que llamamos globalismo, ¿no? Para que hagamos una idea, la reunión del Grupo de los 30 suelen ser reuniones secretas. Luego sacan informes, ¿no? Para dar la sensación de que hacen un trabajo en pro de la humanidad. Son todos muy filántropos, ¿no? Bueno, pues son grupos como esto, ¿no? ¿Qué hay debajo de ellos? Debajo de ellos hay toda una serie de think tank, de laboratorios de pensamiento que elaboran a partir de las directrices y de los intereses de esa clase dominante, elaboran el discurso, el argumentario que tiene que caer sobre los ciudadanos, ¿no? Sí, detrás de esos o sea, por debajo, están los grandes medios de comunicación y la educación. Los periódicos, las televisiones, el cine, el ocio, las universidades, las escuelas, las fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que aquí es donde, efectivamente, se expande el qué. Las directrices de las reuniones secretas del Grupo de los 30 o de Bilderberg, no. Aquí ya se expande el relato ideológico que tiene que impregnar a la sociedad. Es decir, el relato que tiene que legitimar el status quo. Porque lo peor que le puede ocurrir a cualquier sistema es que tuviera una crisis de legitimación. Es decir, que la gente dejara de creer en el relato, en lo que le están contando. Porque si deja de creer, igual ve la realidad. Y entonces la realidad igual no le gusta. Y si no le gusta, igual hasta se le ocurre que hay que cambiarla. Y eso es que no. Porque eso es que afecta directamente al núcleo del sistema, al núcleo de la clase dirigente, de la clase dominante. El globalismo como ideología, hay que entender que en esta fase históricamente determinada está por encima de las diferencias clásicas de las categorías políticas. No tiene que ver con la derecha o la izquierda.
De hecho, la izquierda tuvo su momento en el cual se distinguía por determinados orígenes políticos o por determinadas posturas o programas políticos. No, esto ya no tiene que ver con eso. Es decir, el globalismo se puede dar en elementos de izquierda, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, se puede dar en elementos de derecha, incluso de extrema derecha, por ejemplo, la señora Meloni en Italia, se puede dar dentro de la cultura occidental o en otras culturas, por ejemplo, la clase dominante en Japón, que no, teóricamente no tendría que tener es una cultura oriental, ¿no? Y antiglobalistas igual, los hay de derechas, o vamos a llamarle conservadores, para no interferir, conservadores, los hay más nacionalistas, los hay de izquierda, como Fixo, por ejemplo, ¿no? Luego, no tiene que ver con esas categorías clásicas, no tiene que ver con las diferencias de religiones o de cultura o las diferencias nacionales. Incluso dentro de un país de países multinacionales, las élites dirigentes de las diferentes naciones de la comunidad multinacional también pueden ser globalistas, incluso en lucha contra los gobiernos centrales, también son globalistas. En España hay casos sobrados de esto, que se pueden comprobar, basta leer sus periódicos, ¿no?, para darse cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos entonces del globalismo? Los fundamentos teóricos por los que levantar esa ideología, dos. Uno, el individualismo, es decir, el individuo como ser consumidor es la mónada del sistema neoliberal. No le interesa nada más. El individuo. Y lo otro, una idea de progreso lineal, es decir, como si hubiera un destino manifiesto en la historia en el cual nos lleva a una especie de paraíso terrenal final, que algunos incluso bautizaron como el fin de la historia, cuando Fukuyama escribió aquel libro que precisamente lo que daba como fin de la historia era el gran paraíso globalista de la democracia liberal capitalista. Bueno, pues esos dos fundamentos, a partir de ellos es cómo se construye toda esta ideología, ¿no?, en el cual lo importante es que se opone a todo aquello que determina al ser humano, es decir, a todas las identidades colectivas. Y aquí pueden ser identidades que podemos denotar como conservadoras, como la familia, pero son también identidades que pueden denotarse como que tienen una raíz social o socialista, como la comunidad, el taller, la empresa, es decir, el sindicato, o conservadoras como todas las tradiciones, sean religiosas, sean populares, o el tema de la patria. Es decir, todo aquello que sea colectivo transciende al individuo. Y como trasciende al individuo, que es el valor absoluto para los globalistas, hay que destruirlo. Así de claro, hay que destruirlo. Y es claramente lo que se opone, ¿no? Una forma de praxis de esta ideología globalista es la famosa Agenda 2030, donde hay toda una serie de propuestas ideológicas para un mundo maravilloso, pero que curiosamente van en la dirección de la destrucción de las identidades colectivas. Ejemplo, todo lo que se refiere al ecocapitalismo con la excusa del cambio climático. El maltusianismo, es decir, esa teoría de que no va a haber recursos para todos, esto va unido también a lo del cambio climático y al ecocapitalismo, y por tanto quiere una reducción de la población, la ideología de género, la uniformidad cultural, claro, cultural para adoptar una cultura única, exclusivamente capitalista, de consumo, de raíz norteamericana, ¿no? La digitalización, que no es más que la globalización del control social a través de la tecnología, la sustitución de poblaciones autóctonas, que no es más que la de traer poblaciones, mano de obra o ejército industrial de reserva a zonas más desarrolladas para destruir finalmente toda la legislación laboral y las condiciones laborales de los trabajadores, con sus beneficios sociales, etcétera, etcétera, es decir, la destrucción del estado de bienestar. Es decir, todo esto al final lleva a la desintegración social,
a la desintegración de las identidades colectivas, a la desintegración de cualquier estructura que pueda significar una defensa común de los dominados por la clase dominante. Integrar el individuo aislado, tú en tu casa, teletrabajando, donde no tengas casi ni la oportunidad de comunicarte casi con nadie. Es más, te puedes comunicar con alguna de estas entidades de inteligencia artificial que están por ahí surgiendo, e incluso puedes comprarte un coche en el metaverso de Zuckerberg y así haces el imbécil completamente en tu vida, ¿no? Es decir, ya es el completo imbécil que ellos quieren. La realidad, pues la realidad es que toda esta ideología globalista está basada en un irracionalismo anticientífico. Es lo que se ha llamado en algún momento la posverdad, que no quiere decir que sea verdad, sino lo que ellos han decidido que va a ser verdad en lugar de la verdad, de verdad. Perdonad el juego de palabras. La posverdad, lo que viene después de la verdad. Y en definitiva, en ese mare magnum de teorías pseudocientíficas, magufadas y demás, pues ellos tienen un objetivo final, una búsqueda final, una ideología final, que es que el hombre, el ser humano, puede trascenderse hacia cierta inmortalidad. ¿A cómo? Ofrecen también eso, la eternidad, como las religiones antiguas tradicionales. ¿Cómo? Pues a través del transhumanismo. Y me diréis, ¿y esto del transhumanismo? Eso ya lo dejamos para el programa próximo. Así que, bueno, como con esto, bueno, pues si ya entendemos un poquito esos rasgos del globalismo, nos podemos dar por contento, ¿no? Para despedirme, como siempre, quiero hacer alguna cita, ¿no? Alguna cita que nos lleve a la reflexión, ¿no? Una de ellas, la verdadera libertad es sujetarse a las leyes de la razón. Era de Plutarco. Precisamente las leyes de la razón son las que no parecen que vayan en la dirección de esa ideología globalista, ¿no? Decía Johann Wolfgang von Goethe, nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Esto merecería una reflexión mayor, porque en esa ideología globalista siempre escucharéis que la libertad está de su lado. Ellos son los que traen la libertad. Los demás son los autócratas. El dictador Putin, el otro es Xi Jinping, que es otro dictador. Todos son dictadores, excepto ellos. Ellos son los que traen la libertad. Y entonces al final nos convence de que vivimos en la libertad, pero a lo mejor es una creencia que tenemos que no es real. Decía Karl Marx, la necesidad es ciega hasta que se vuelve consciente. La libertad es la conciencia de la necesidad. También sobre eso podemos reflexionar, porque si sabemos cuáles son las necesidades de nuestras comunidades, de nuestras identidades colectivas, pues eso sí que es un paso para la libertad. No que nos dejen hacer el payaso en un concurso musical como Eurovisión o cosas por el estilo. Así que nada, finalmente, pues la última, que esta es, yo creo que tenemos que tenerla siempre escrita frente a nuestro punto de trabajo, ¿no? Y demás, porque es lo que ahora mismo más nos debería preocupar. Decía Aristóteles que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. El problema es el miedo. El miedo que nos intentan inculcar día a día, hora a hora, minuto a minuto. Miedo al virus, miedo al clima, miedo a los autócratas como estos que están a mi espalda, miedo a todo. Es decir, y alguien te tiene que dar la seguridad, ¿no? ¿Quién te la va a dar? Ellos, la clase dominante. Así que nada, hasta la semana que viene y continuaremos hablando de estas cosas.